Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Christopher Jiménez Zelaya y acompañado de mi equipo vamos a hablar un poco sobre la unidad 2, que es el estudio del entorno. Bueno, comenzaremos dando una pequeña introducción y podemos decir que el estudio del entorno es aquella que desarrolla un papel importante, es aquella que identifica las oportunidades y los riesgos asociados, así como la alineación en el cual el proyecto va, las condiciones externas e internas que pueden influir en su éxito. También ese tipo de, de entorno analiza el entorno externo, se analiza el aspecto social y económico. También tenemos la identificación de factores claves. En este aspecto se centra básicamente en ver qué intereses hay sobre el proyecto, los factores internos. Esta básicamente realiza un diagnóstico de los recursos disponibles con los que se cuentan para poder así dar seguimiento al proyecto. La definición y objetivos de las metas. Como mencionas el nombre del punto, en este punto podemos fijar los objetivos y ver qué objetivos sí se lograron cumplir. Para generalizar un poco lo que acabo de decir, podemos decir que este estudio es fundamental para asegurar que el proyecto sea viable, sino también sostiene y nos da una pauta para ver a qué puntos o qué necesidades deseamos cumplir. De mi parte ha sido todo y los dejo con el siguiente compañero. ¿Qué tal? Mi nombre es Karin Gustavo Mar Castillejos y pues les voy a hablar un poco sobre lo que es el tema 2.1, estudio del medio físico. ¿Qué es el estudio del medio físico? Es un análisis detallado sobre el entorno natural en el que se desarrollará un proyecto, nuestro proyecto. Aquí pues lo que tenemos en este estudio del medio físico es que nos permite evaluar ciertas condiciones, como lo son las condiciones geográficas, condiciones climáticas, condiciones ecológicas y, muy importante, los recursos naturales que vamos a tener disponibles en el entorno, ¿no? ¿Esto para qué? Pues más que nada nos ayuda pues a que nuestro proyecto sea más viable, a que nuestro proyecto minimice posibles riesgos, posibles costos a futuro, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, aquí pues tenemos lo que son los componentes del estudio del medio físico. Dentro de esto tenemos lo que es la geografía y la topografía. Aquí pues más que nada se va más a analizar geográficamente el relieve del terreno, las características. Y más que nada esto para ver si nuestro proyecto va a estar ubicado dependiendo de las necesidades que nosotros vamos a tener que recurrir, de lo que vamos a nosotros necesitar, si nuestro proyecto está en un buen lugar ubicado, básicamente. Tenemos lo que es el clima. Esto pues es muy importante, ya que pues acá se miden varios factores como pues lo es la temperatura, las precipitaciones, si llueve muy seguido, si hay vientos fuertes, si hay humedad y, y ese tipo de, este, de factores. Eh, Aquí pues en este punto del clima es importante porque pues se tiene que hacer un estudio previo, como dice, ¿no? Del medio para ver si, dependiendo de nuestro proyecto, lo que nosotros buscamos es lo que nos va a convenir. Por ejemplo, en el sector eólico, pues es muy importante este punto del clima, ya que, pues aquí en este punto
se hace un estudio previo antes de hacer un parque eólico. ¿Para qué? Para ver si el viento cumple con las necesidades de la máquina, si el viento alcanza vientos fuertes para poder mantener la máquina trabajando y ese tipo de cosas. Tenemos igual lo que son pues los recursos naturales. Aquí en este punto pues se estudia más que nada mm, recursos como lo es el agua, los minerales y el suelo, si es fértil. Este tipo en este punto pues se va más arraigado a lo que viene siendo pues los sectores agrícolas, industriales y energéticos. Bueno, como siguiente punto pues tenemos lo que es los ecosistemas y la biodiversidad. Aquí más que nada pues nos habla sobre la flora y la fauna que vamos a poder encontrar localmente. La flora y la fauna que va a estar más que nada en el lugar donde nosotros queremos desarrollar nuestro proyecto. Este punto pues nos habla que hay que apegarnos a la normativa que ya existe más que nada para así poder preservar ya sea especies y ese tipo de cosas. Tenemos como otro punto lo que es las condiciones del suelo. Acá pues nos habla sobre si el suelo es fértil o más que nada aquí entran proyectos ya sean agrícolas, mineros y de construcción, porque pues acá va a ser un estudio como para determinar si las condiciones son aptas para poder ya sea construir, excavar en el caso de la minería o poder sembrar como el caso de la agricultura. Otro punto que tenemos son los sistemas hidrológicos. Acá más que nada mm, nos data sobre los riesgos que podemos tener sobre inundaciones, sobre la disponibilidad que vamos a tener sobre el agua y todo ese tipo de cosas que estén relacionadas con el agua. Eh, Tenemos otro punto, el cual es la vialidad técnica. Aquí la vialidad técnica más que nada es de- determinar si el proyecto va a ser, pues como dice, ¿no? Viable, de acuerdo con las condiciones que ya se estudiaron en el entorno, ¿no? Que vamos a desarrollar nosotros el proyecto. Por ejemplo, si este proyecto, pues, nos van a favorecer o nos van a perjudicar las condiciones climatológicas. El siguiente punto que tenemos, pues, es la identificación de riesgos. La identificación de riesgos, más que nada, es para prevenir, como dicen, ¿no? Pues los riesgos que podemos tener, ya sea pues riesgos naturales como ejemplo inundaciones, sequías. En el caso de la agricultura, pues esto es muy importante porque se tiene que hacer un estudio previo antes de poder sembrar, ¿no? Porque pues así podemos saber más que nada en qué fechas del año llueve o no, en qué fechas hay sequía y así ese tipo de aspectos. Tenemos la planificación eficiente. Aquí en ese punto, pues más que nada nos va a permitir diseñar el proyecto concorde a lo que no está en nuestro entorno, a lo que tenemos nuestros recursos naturales, ¿no? Eh, Más que nada diseñar el proyecto adaptándolo a nuestro entorno que tenemos, al medio físico en el que vamos a determinar nuestro proyecto. Y por último, pues tenemos la sostenibilidad. A este punto, pues, más que nada es como para preservar especies, ecosistemas, biodiversidad y más que nada, ¿no? Medio ambiente. Eh, pues aquí sería igual, ¿no? Como apegarnos a la normativa para así, pues, poder hacer un uso muy responsable de los recursos naturales, si se van a utilizar, si se van a aprovechar recursos naturales, pues gestionarlos de una muy buena manera, mm, tratando de no afectar al medio ambiente más que nada.
Pues bueno, de mi parte eso sería todo. Gracias. Buenos días, ingeniero. Mi nombre es Emanuel García Cruz y les voy a hablar un poco acerca del tema 2.2, que es estudio de perfil sociodemográfico. Les voy a dar una pequeña definición de lo que viene siendo este tema. Dice, es una parte fundamental en la formulación y evaluación de proyectos, ya que permite entender las características de la población que habita en la zona de la influencia del proyecto. Este estudio ofrece datos sobre las características sociales, económicas, culturales y demográficas de la población, lo cual es la clave para evaluar el proyecto y el impacto que tendrá hacia la comunidad. Bueno, este punto es muy importante para la elaboración de un proyecto, ya que viene siendo el estudio sociodemográfico que es lo principal en donde estará ubicado el proyecto, referente a lo que viene siendo la estructura de la población, eh, la gente que habita en esa población, si hay mayor mujeres, mayores niños, mayores gente adulta, o sea, todo referente a eso. Y es lo que se tomará mucho en cuenta, salvo este punto. Ok. La estructura de la población, como les venía diciendo, tiene que ver en varios puntos. Uno de ellos viene siendo la edad. La edad más que nada es muy importante para determinar las necesidades de los servicios, o sea, como la salud, la educación o algún tipo de empleo que que se requieran en este proyecto. Alguno de estos otros puntos podría ser sobre el género, que se analiza de la población de si hay si hay más géneros masculinos o femeninos para que esto pueda ser tomado en cuenta y se lleve un control de ello. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el nivel de educación se analiza desde un principio qué niveles de educación es más requerido en esta población. Si hay más alumnos de nivel secundaria, si hay niveles más altos de preparatoria, o sea, todo eso es tomado en cuenta en este punto. Otro de ellos puede ser la ocupación. La ocupación más que nada se refiere como al empleo o sí, al empleo que obtiene la mayoría de los vivientes en esta población. Ya podría ser que fuesen campesinos, que trabajaran en una empresa o algún tipo de fábrica o algo que esté empleado en este municipio. Y pues igual en este punto se toma mucho en cuenta lo que viene siendo los ingresos totales de cada vivienda, o sea, qué tipo de vida están llevando. Y sobre todo eso se basa a una necesidad y es lo que quiere darnos a entender en este punto. Y haciendo una conclusión de este punto, se podría decir que el estudio del perfil sociodemográfico viene siendo más que nada ese estudio que se genera en la población para poder saber con exactitud qué tipo de proyecto es más conveniente para ello. Si va a resultar, si va a resultar de una buena forma o si en vez de que sea bueno, tenga mayores, mayores problemas. Y esto sería todo de mi parte. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Jeffrey Neftalí Enríquez Jaime y yo les voy a exponer el tema 2.3 que habla sobre el estudio de infraestructura social y de comunicaciones. Bien, como observamos en la diapositiva, pues nos dice que el estudio de infraestructura social y de comunicaciones es un análisis que evalúa los servicios e infraestructura disponibles en una determinada zona que podrían afectar la viabilidad, sostenibilidad y el impacto social en un proyecto. El estudio, bueno, más bien el estudio de la infraestructura social y de comunicaciones es un análisis integral que evalúa las condiciones y recursos
disponibles en una comunidad o región, como mencionamos antes. Esto para satisfacer las necesidades básicas de una cierta zona o población y así poder facilitar la interacción y el intercambio de información entre miembros. Ahora les voy a dar un pequeño concepto. ¿Qué es la infraestructura social? La infraestructura social se refiere a los servicios y recursos que satisfacen las necesidades básicas de una población, sería como educación, ¿qué va dentro de la educación? Escuelas, universidades, preparatorias, centros de capacitación, salud, hospitales, clínicas, centros de atención médica, viviendas, alojamientos, servicios de agua y saneamiento. Seguridad, más que nada pues, policía, bomberos, y servicios de emergencia. También dentro de esta infraestructura social está la recreación, como parques, centros deportivos y áreas de esparcimiento o canchas así deportivas. Ahora les voy a hablar un poco sobre la infraestructura de comunicaciones. Bueno, la infraestructura de comunicaciones se refiere a los medios y tecnologías que permiten la interacción y el intercambio de información entre las personas. Ya sería esta como redes de transporte, carreteras, puentes, aeropuertos, autopistas y pues, pues todo lo que tenga que ver con redes de transporte donde podamos transitar. Redes de comunicación. Sería telefonía, internet, radio, televisión, pero más que ahora, pues, como sería como más el internet. La radio, pues, ya quedó un poco antigua, por así decirlo, pero sería más la telefonía y el internet. Sistemas de información, pues, bases de datos, sistemas de gestión, aplicaciones móviles. El objetivo de este estudio, de la infraestructura social y de comunicación, pues sería como identificar las necesidades, detectar las necesidades básicas que tiene una población o cierta comunidad, evaluar la capacidad de la infraestructura existente para satisfacer las necesidades de la población. Y creo que eso sería todo de mi parte. Mi nombre es Carlos David Pérez Orozco, soy miembro del equipo número 1 y les hablaré acerca del tema 2.4, que es el estudio del Programa Gubernamental de Desarrollo. El desarrollo gubernamental ha formado parte importante en la creación de diseño, coordinación y promoción de herramientas que permiten orientar y organizar los esfuerzos del gobierno del Estado. Un programa sectorial o especial es un instrumento de planeación que contiene acciones específicas y que se deben de seguir debidamente articuladas, porque ya que viene muy específico cómo se va a trabajar. Tiene los objetivos que desea un sector y lo que necesitas. Al igual que podemos decir de que estas acciones están conformadas por las correspondientes políticas públicas del sexenio, en el actual sexenio. Los programas hacen explícitas las áreas en las que se va a trabajar, las áreas correspondientes que se debe de seguir cada trabajador o cada órgano de un programa o de un trabajo. Y al igual que vienen los instrumentos que se van a ocupar para realizar un trabajo, también vienen los que son los quehaceres gubernamentales en base a las políticas del sexenio, como les venía yo diciendo. Ahí en las políticas vienen los que son las leyes, las normas y todo
lo que deben de seguir un trabajador o una empresa para llegar a hacer un trabajo. En el desarrollo gubernamental vienen integrados los que puede ser la agenda de trabajo. La agenda de trabajo pues es el orden y lo que uno como encargado o como trabajador va a seguir para desarrollar el proyecto en base a lo que a él le toca. Después pues podrían venir lo que es las entidades de la administración, de cómo va a estar conformado una entidad o la administración donde se ponen los regímenes, de cómo va a estar el mando y el orden del trabajo de cada uno de nosotros. Está la administración pública, la estatal, y también pues, se provee el seguimiento y la evaluación del proyecto, el seguimiento de cómo van dando los resultados en base al programa que tuvieron de las semanas, que eso se iba a hacer tal semana, tal día, todo eso, es el seguimiento, y la evaluación es de cómo vamos trabajando en base a cómo hemos visto el trabajo semanal, o sea, el seguimiento. En base al seguimiento se hace la evaluación, y ahí es como vamos a ir viendo si está yendo bien, si está yendo mal, en base a eso. La definición de estas acciones específicas es que te dicen o te ayudan a decidir qué tan factible es ir por este camino o por este camino. Entonces, al tener nosotros el programa del estudio gubernamental, pues vamos a ir a la par del quehacer gubernamental. Entonces, aquí es donde nos ayuda a entender o a facilitarnos la idea de las metas, de qué tan viable es ir de un lado o qué tan no. Igual puede ser que nos ayuda a que podamos dar la contabilidad de qué tan medible es ir por tal camino, por tal ruta, qué tan medible es la rentabilidad, los costos, todo eso. Ahí va de la mano de qué tan bueno puede ser ir por ese camino, ya que se va a la par del quehacer gubernamental, que es donde viene lo que les dije al inicio, que es de los gobiernos, de las leyes que hay en ese sexenio para hacer tal proyecto o tal trabajo, ya que tenemos que estar de la mano de las leyes, porque las leyes son las que nos va a decir si se puede o no, y nosotros tenemos como referencia el programa que nosotros hemos hecho, el programa gubernamental, y ya ahí es que vamos a ver si es viable en base a las leyes que tenemos nosotros en ese sexenio. Mi nombre es Jonathan Martínez Chavarría y les voy a hablar del tema 2.5, que trata sobre el estudio de los recursos tecnológicos y energéticos. El estudio de los recursos tecnológicos y energéticos es un análisis exhaustivo de elementos clave que ayudan a un país, comunidad o localidad a aprovechar sus recursos tecnológicos y energéticos para fomentar un desarrollo sostenible. Este estudio tiene como objetivo proporcionar una comprensión profunda sobre el estado actual de la infraestructura energética y tecnológica. También para identificar principales áreas de mejora y proponer soluciones que ayuden a optimizar estos recursos, garantizando así un crecimiento económico y social equitativo, ambientalmente responsable. Los recursos tecnológicos son herramientas que permiten cumplir con los objetivos de una empresa. Estos pueden ser tangibles, como pueden ser las computadoras o servidores, o también intangibles, como lo son los sistemas operativos y bases de datos. Estos son un factor
que nos ayudan a determinar la actividad humana. Se utilizan en áreas como la administración, la economía, la educación y el transporte. Por otro lado, los recursos económicos se relacionan con la optimización de los recursos para mejorar la productividad y el servicio a los clientes. Estos se pueden estudiar en el contexto de la gestión eficiente de los recursos tecnológicos en grandes empresas. Se pueden estudiar en el contexto de la inversión en sistemas de administración de iluminación que son energéticamente eficientes. Buenas tardes, ingeniero. Soy José Iván Sánchez Ordaz y voy a dar punto a la conclusión de la exposición que dieron mis compañeros. Bueno, como primer punto se habló sobre el estudio del medio físico. Este análisis proporciona información sobre las condiciones geográficas, climáticas y ecológicas que pueden llegar a afectar la viabilidad del proyecto. En este punto se evalúa la topografía, el clima, los recursos naturales y la biodiversidad. Permite anticipar riesgos y oportunidades, asegurando que el proyecto se adapte adecuadamente a su entorno. El segundo punto es el estudio de perfil sociodemográfico. Aquí es donde se comprenden las características de la población local, como su distribución, nivel educativo e ingresos. Es esencial para diseñar proyectos que respondan a las necesidades reales de la comunidad y fomenten su participación. El tercer punto es el estudio de la infraestructura social y de las comunicaciones. Aquí es donde se evalúa la infraestructura existente, permitiendo identificar fortalezas y debilidades en términos de conectividad, servicios disponibles. Esto garantiza que el proyecto sea accesible y funcional para los habitantes de la región. El cuarto es el estudio del programa gubernamental de desarrollo. Aquí es donde se da a conocer las políticas y programas gubernamentales que facilitan la alineación del proyecto con iniciativas locales, lo que puede ayudar a asegurar recursos y apoyo institucional. El quinto y último punto es el estudio de los tecnológicos energéticos. Aquí es donde se analizan las tecnologías disponibles y las fuentes de energía en la región, que permite implementar las soluciones innovadoras y sostenibles que optimicen recursos, reduzcan costos y minimicen el impacto ambiental. El desarrollo exitoso de un proyecto requiere un enfoque integral que contemple no solo el estudio del medio físico, sino también el análisis del perfil sociodemográfico, la infraestructura social y de comunicaciones, los programas gubernamentales del desarrollo, así como los aspectos tecnológicos y energéticos. Bueno, aquí también recibe un bienestar social y ambiental, promoviendo un desarrollo sostenible que beneficie a todas las personas involucradas. De mi parte esto sería todo. Gracias por su atención prestada.